establecimientos farmacéuticos, tenemos las responsabilidades, ¿no? A, dispensar y supervisar el expendio de productos farmacéuticos. B, verificar y controlar que la atención de las recetas de estupefacientes y psicotrópicos se efectúe conforme al reglamento correspondiente. C, solicitar, almacenar, custodiar, dispensar y controlar las sustancias estupefacientes, psicotrópicos, precursores y medicamentos que los contienen. D, controlar que la venta por unidad se adecue a lo establecido en el presente reglamento. E, preparar y o supervisar la elaboración de preparados farmacéuticos. F, supervisar que las condiciones de almacenamiento de los productos farmacéuticos garanticen su conservación, estabilidad y calidad. G, capacitar y supervisar permanentemente al personal asistente y técnico en el correcto desempeño de sus funciones. H, verificar que no existan productos contaminados, adulterados, falsificados, alterados, expirados o en mal estado de conservación u observados por la autoridad sanitaria y ubicarlos en áreas de baja o rechazados debidamente identificados y lacrados para su posterior destrucción. ¿No? Esto es muy importante en los establecimientos farmacéuticos porque en las inspecciones que hemos realizado encontramos en los establecimientos tienen su área donde dicen, ¿no? Colocan ahí una cinta que dice de baja o rechazados y ponen así los productos. Sin embargo, no los ponen, como dice acá esta responsabilidad, no lo colocan debidamente identificados y lacrados. Simplemente lo colocan en el stand nada más. Entonces es importante que el químico farmacéutico haga una cajita de cartón, se podría decir, y colocar los productos dentro de esa cajita, lacrarlos y identificar en esa caja, y todos estos productitos que están debajo rechazados por vencimiento o porque se han deteriorado, deben estar anotados en el libro de ocurrencias. En el caso que encontremos productos falsificados o adulterados, se debe comunicar al órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud o a la Autoridad Regional de Salud. En este caso, la autoridad regional es la Gerencia Regional de Salud. Y en esta responsabilidad muy importante, dice, mantener actualizados los libros oficiales o registro electrónico de datos. El incumplimiento de esta responsabilidad acarrea una sanción, ¿no? En el anexo 2 de la escala de infracciones y sanciones al director técnico, esta es la infracción número 3, dice, por no actualizar los libros oficiales o los registros electrónicos de acuerdo a lo establecido en el reglamento cuando corresponda, ¿no? Pues se puede tratar de un libro de recetas cuando son establecimientos que realizan preparados magistrales, o el libro de control de estupefacientes, o el libro de control de psicotrópicos, o el libro de ocurrencias, ¿no? Entonces, cuando detectamos que estos libros no están actualizados, ¿no? Entonces, al director técnico, por ser primera vez, se le puede dar como sanción una amonestación. Posteriormente, se le da un décimo de UIT como infracción, ¿ya? La décima parte de una unidad impositiva tributaria. La J, la responsabilidad J, dice notificar las sospechas o reacciones adversas en el formato autorizado, ¿no? Es un formato que especialmente lo utilizan en hospitales y centros de salud, un formatito color amarillo, en el cual cuando el paciente regresa al establecimiento, a farmacéutico, indica que ha sufrido alguna reacción adversa, entonces este debe ser anotado en ese formatito y nos hacen llegar a la Gerencia Regional de Salud, ¿no? Esta también acarrea una infracción por no llevarla a cabo, ¿no? Es la infracción número 5, dice, por no notificar las sospechas de reacciones adversas e incidentes adversos graves de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios y o en los plazos establecidos en el reglamento correspondiente, ¿no? Por ser la primera vez, el director técnico se hace acreedor a una amonestación, pero si es reiteradamente, también es una décima de unidad impositiva tributaria. La responsabilidad K es mantener la confidencialidad de las notificaciones de reacciones adversas
e incidentes adversos. Significa que nosotros como químicos farmacéuticos no tendremos que estar comentando sobre los incidentes adversos que ha recibido o que le ha ocasionado a un determinado paciente. La L es orientar e informar al usuario sobre el uso adecuado del producto farmacéutico, ¿no? Ustedes saben que cuando realizamos el acto de dispensación tenemos que informar al paciente de todo lo que necesita saber él sobre el producto que está adquiriendo, cómo es la dosis, qué presentación tiene, cuáles son las reacciones adversas que le podría ocurrir, etcétera, ¿no es cierto? La M también es ofrecer al usuario las alternativas de medicamentos. Esto está ya por ley que nos permite a nosotros, los químicos farmacéuticos, ofrecer al usuario, siempre y cuando él lo permita, ofrecer las alternativas de los medicamentos que les han sido prescritos. En la N dice elaborar y presentar los balances requeridos en el reglamento de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. En esta responsabilidad, al no ser cumplida, el químico farmacéutico y director técnico se haría acreedor a una infracción, ¿no? A una sanción. Esa es la sanción número 1, por no presentar balance del anexo 2, claro está, por no presentar el balance de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria o presentarlo fuera de plazo. Por ser primera vez, el director técnico se hace acreedor a una amonestación y si es de manera reiterada, también un décimo de la unidad impositiva tributaria. Respecto a esto, hablaremos un poco respecto a los balances, ¿no? El Decreto Supremo 023, que es nuestro reglamento de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. En el artículo 50 dice que los establecimientos farmacéuticos que manejan o comercialicen sustancias de la lista 2A, 3A, 3B y 3C están obligados a presentar los balances trimestrales relativos al empleo o disposición de los mismos según corresponda. El primer balance corresponderá al trimestre que termine en el mes de marzo de cada año. Acá, estas listas, la lista 2A corresponde a la lista de estupefacientes. La lista 3A, 3B y 3C son los psicotrópicos. Estos productos son productos controlados que se atienden con receta médica especial. Esta recetita que son de 3 colores, ¿no? El paciente llega al establecimiento farmacéutico con 2 copias de las 3 que viene, porque la primera, la de color amarillo, se queda el prescriptor, o sea, el médico emite su receta, le da al paciente, le da la de color rosada, que es la original, y la verde. El paciente va con esos 2 recetas y es atendido en el establecimiento farmacéutico. El establecimiento farmacéutico le hace firmar en la parte de atrás al paciente, ¿no? Le hace firmar donde da fe la cantidad que le ha atendido. Y el químico farmacéutico también tiene que firmar la parte de atrás de estas recetas, ¿no? La receta, como digo, 2A, que son los estupefacientes, las más conocidas, por ejemplo, son el fentanilo, la morfina, la petidina y la oxicodona. En la lista 3A tenemos la fentermina, que es bastante usado para el tratamiento de obesidad, y el metilfenidato, que se utiliza para tratamientos, en el tratamiento psiquiátrico de... También tenemos la lista 3B, que también son psicotrópicos. Ahí está el pentobarbital, el secobarbital, que no son muy usados actualmente, ¿no? La buprenorfina también, en parches, que se utilizan bastante para el dolor. Y la lista 3C, encontramos a la más conocida, es el fenobarbital y el tiopental, ¿no? Entonces significa que los establecimientos que manejan estos productos, de la lista 2A estupefaciente, la lista 3A, 3B y 3C psicotrópicos, ¿no? Están obligados a presentar los balances trimestrales. Por ejemplo, el balance trimestral el primer trimestre sería los que correspondían a los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Hasta el 31 de marzo hace su corte para que presente su balance y tiene hasta el 15 de abril para presentar los balances, ¿no? Y hemos visto que si no presentan este balance, por ser la primera vez, el director técnico se hace acreedor a una amonestación, o si lo hace por reiteradas ocasiones, ya sería una infracción de 0.1 o una décima de unidad impositiva tributaria.
En el artículo 44 de la 023 decía, ¿no? En aplicación, el 023 estoy hablando, ¿ya? Decía antes, en aplicación de lo dispuesto el artículo 40 de este reglamento, los laboratorios, droguerías, olvidémonos de lo que está en negrita, ¿no? Los laboratorios y droguerías que fabrican, comercializan o dispensan medicamentos que contienen sustancias comprendidas en este reglamento, según sea el caso, deben llevar los siguientes libros: libro de control de estupefacientes y libro de control de psicotrópicos. Eso decía el artículo 44 en el decreto, en el decreto supremo 023 del 2001, que era el reglamento de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, ¿no? Sin embargo, en el año 2020 se emite una modificatoria de este decreto supremo 023, que es el decreto 024 del 2020, que modifica al reglamento de establecimientos farmacéuticos, al reglamento de estupefacientes psicotrópicos, lo modifica en el sentido que ahora en el artículo 44 dice: en aplicación a lo dispuesto en el artículo 40 de este reglamento, los laboratorios y droguerías, ojo la negrita, ahora sí indica farmacias, boticas y farmacias de establecimiento de salud que fabrican, comercializan o dispensan medicamentos que contienen sustancias comprendidas en este reglamento, según sea el caso, deben llegar los siguientes libros: control de estupefacientes y control de psicotrópicos. Quiere decir que a partir de esta modificatoria, que es el decreto 024, es que se exige ya a las boticas, farmacias y farmacias de establecimiento de salud, les exige que tengan su libro de control de estupefacientes y su libro de control de psicotrópicos, cosa que con el decreto supremo 023 del 2001 no se le exigía. Por eso es que en las inspecciones que se realizan actualmente, nosotros estamos exigiendo, si es que el establecimiento maneja psicotrópicos o si es que maneja estupefacientes, deben tener estos libros de control en el cual va a realizar sus registros, ¿no? Ahora continuamos con las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad es cumplir y hacer cumplir las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación, ¿no? Es importante que el químico farmacéutico tenga una botica perfectamente ordenada, ¿no? Para que cumpla con todas las disposiciones que da el manual de buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de dispensación, ¿no? Luego tenemos la P. Esta responsabilidad significa que se debe verificar que la promoción y difusión de los anuncios publicitarios en el establecimiento sean acordes a la normatividad vigente, ¿no? Siempre hemos visto en los establecimientos farmacéuticos que tienen dípticos, trípticos con propaganda de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos inclusive jalavistas, dispensadores con propaganda, no sé, qué sé yo, para antigripal, narciso compuesto, etcétera. Entonces, esos anuncios publicitarios que tienen los establecimientos farmacéuticos, está permitido, sí, pero tiene que cumplir ciertas normativas que se dan en el capítulo 10 de la ley 29.459, específicamente en el artículo 39 de este capítulo 10 de esta ley, la ley 29.459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El artículo 39 indica que solamente pueden ser objeto de publicidad a través de medios al alcance del público los productos farmacéuticos que cuenten con registro sanitario del país y están autorizados para su venta sin receta médica. La publicidad debe contener, además del nombre del producto, las dosis, concentración o forma farmacéutica. Entonces, como le decía, el establecimiento farmacéutico sin ningún problema podría recibir las propagandas que le dejan los laboratorios, las droguerías de los productos, ¿no? Esto los ayuda de repente para sus ventas. Pero esta propaganda debe tener, pues, ¿no? Además del nombre, debe contener la dosis, la concentración o forma farmacéutica, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos constantemente inspecciones de publicidad, de control publicitario le llamamos. Nos dirigimos a los establecimientos farmacéuticos y verificamos si tienen anuncios publicitarios, jalavistas, dípticos, trípticos, etcétera, con el fin de que estos, y le pedimos a los directores técnicos que nos faciliten, ¿no? De tal manera que nosotros le llamamos pesquisas, llevamos una, dos, tres de diferentes propagandas para que sean evaluadas a ver si cumplen con las especificaciones que da este capítulo 10, ¿no? De tal manera que si estos no cumplen, nosotros le hacemos una
un oficio, ¿no? Un oficio indicando al dueño del registro sanitario, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Encontramos una propaganda de Panadol antigripal, dice, ¿no? Y si notamos que no cumple con esta normativa, enviamos nosotros un oficio al dueño del registro sanitario, que en este caso es la droguería Claxo, ¿no? Indicándole que hemos encontrado una propaganda en el establecimiento tal, de tal provincia, o de tal región, y le indicamos que no está cumpliendo con las especificaciones de este capítulo 10 y le instamos a que corrija, ¿no? El establecimiento farmacéutico no recibe ninguna amonestación, ninguna observación al respecto. Simplemente le pedimos que nos facilite estas propagandas, esta publicidad, para nosotros hacer la evaluación y emitir el oficio correspondiente, ¿no? Continuamos con las responsabilidades. Tenemos la responsabilidad Q, que es verificar el cumplimiento de las demás disposiciones de la ley 29459 y del presente reglamento en cuanto corresponda. Entonces es importante que el director técnico, el químico farmacéutico, conozca las disposiciones de esta ley. Esta es la ley número 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Esta ley además tiene su reglamento, uno de sus reglamentos es el Decreto Supremo 014 de 2011, que es el reglamento de establecimientos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Este reglamento, es a partir de este reglamento es que en su artículo 41 es que hemos sacado las responsabilidades que tiene el director técnico, ¿no? Las cuales ya hemos visto que hay algunas responsabilidades que su incumplimiento acarrean algunas sanciones e infracciones, ¿no? Ahora bien, veamos ya otras infracciones que no están dentro del incumplimiento de las responsabilidades, pero hay infracciones que puede ser eh, auxilio de tenerlos el director técnico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la infracción número 2, dice por permitir la comercialización a domicilio de productos regulados en el reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Esto está en el artículo 28 del decreto 014, ¿no? Ese artículo 28 dice que queda prohibida la venta por internet y a domicilio de estupefacientes, psicotrópicos y productos farmacéuticos sujetos a fiscalización sanitaria. Significa que los establecimientos farmacéuticos no pueden vender estos productos psicotrópicos y estupefacientes como delivery, ¿no? No puede. Si encontramos el establecimiento vende esto, aparte de que el establecimiento se lleva también una infracción, ¿no? El director técnico también va a sufrir. Por ser primera vez, una, una amonestación, y si reitera con esta infracción, se hace acreedor a 0.3 de unidades impositivas tributarias. Entonces, recordemos, totalmente prohibido la venta por internet o la venta de delivery de estos productos. Continuamos, ¿no? Tenemos también la infracción número 4, es por dispensar o expender una receta con fecha de expiración vencida, ¿no? Por ser primera vez una amonestación o una décima de unidad impositiva tributaria. Así reitera con esta infracción, ¿no? Con no cumplir esta norma. Ahora bien, vamos a hablar qué dice el artículo 56 del Decreto Supremo 014, ¿no? La dispensación de productos farmacéuticos de venta bajo receta médica. Dice que por expender una receta con fecha de expiración vencida, ¿qué significa? Que nosotros como químicos farmacéuticos debemos tener presente y tenemos que evaluar antes de atender una receta que ésta debe llevar impreso el nombre, el número de colegiatura, el número de teléfono y dirección con especificación del distrito y la ciudad del médico tratante. Mira, llevar impreso. Es una receta que tiene que llevar impreso el nombre del médico con sus datos, ¿no? Número de colegiatura, número de teléfono y dirección. Y 2, tener consignado en forma manuscrita, clara y precisa, sin dejar espacios en blanco, ni realizar enmendaduras la siguiente información. Nombre y apellido del paciente. Nombre del medicamento con su denominación común internacional si la tuviera. Concentración. Forma farmacéutica. Dosis posológica y cantidad expresada en números y letras. Periodo de administración. Y acá está lo más importante.
lugar y fecha de expedición y vigencia de la receta, firma y sello del prescriptor. Entonces es importante que la receta tenga lugar, fecha de expedición y vigencia de la receta, además de la firma y sello del prescriptor. Solo teniendo esta última parte de la receta, nosotros podremos estar seguros de que si le estamos atendiendo esta receta, le estamos dispensando o expendiendo con una fecha precisa o si le estamos atendiendo con una fecha de expiración vencida. Es muy importante que cuando recibamos estas recetas tenga todos estos datos y que tenga también el lugar y fecha de expiración vigente de la receta, ¿no es cierto? Ahora, tenemos la infracción número 6. Por no encontrarse en el establecimiento farmacéutico durante las horas de funcionamiento del establecimiento, sin estar registrado en el libro de ocurrencias o sin dejar al profesional químico farmacéutico asistente. Por ser primera vez, el director técnico recibe una amonestación, o si no, 0.3 de la unidad impositiva tributaria. Eso se hace acreedor un químico farmacéutico director técnico, ¿no? Esto está en el artículo 41 del Decreto Supremo 014, ¿no? Que es el reglamento de establecimiento farmacéutico. ¿Qué dice este decreto, este artículo 14? Dice, las farmacias o boticas funcionan bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico quien ejerce las funciones de director técnico. Además, puede contar con químicos farmacéuticos asistentes. El director técnico debe permanecer en el establecimiento durante las horas de funcionamiento del mismo, salvo ausencia debidamente justificada y registrada en el libro de ocurrencias y en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Punto. Muy importante esta parte. Su ausencia no constituye una infracción si durante la misma se encuentra presente el químico farmacéutico o asistente. Muchos colegas, muchos químicos farmacéuticos piensan que si ellos van a salir de su establecimiento farmacéutico, el simple hecho de llenar o de registrar su salida, ¿no? Lo exime de la infracción que le podría acarrear. Esto no es así. Si bien es cierto, la norma te indica que, acá está el director, la norma te indica que el director técnico debe permanecer en el establecimiento durante las horas de funcionamiento del mismo, ¿no? Salvo ausencia debidamente justificada y registrada, pero en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Esto quiere decir que para que el químico farmacéutico pueda salir del establecimiento tendría que ser por un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Algo grave. Esta ausencia debe estar registrada en el libro de ocurrencia, pero al estar ausente el químico farmacéutico, el director técnico, el que debe quedarse en el establecimiento es el químico farmacéutico asistente. Sin embargo, si el establecimiento, como son la mayoría de boticas posiblemente, no tiene un químico farmacéutico asistente y el químico farmacéutico director técnico ha tenido que ausentarse, previamente ha registrado su salida porque ha sido un caso de fuerza mayor, un caso fortuito. Sin embargo, al ocurrir esta ausencia, el establecimiento debe ser cerrado. Debe ser cerrado, porque las farmacias o boticas funcionan bajo la responsabilidad del químico farmacéutico. Entonces, si una farmacia no está en ese momento, el químico farmacéutico no debe estar funcionando, ¿no? Por eso le digo, hay muchos colegas que piensan que por el simple hecho de registrar su salida en el libro de ocurrencias, se le exime de la responsabilidad que le puede ocurrir por estar ausente, ¿no? Cuando se trata al propietario, por ejemplo, que se le da 1.5 UIT, ¿no? La UIT está a 4.600, una UIT y media se le infracciona al propietario por estar funcionando en ausencia del director técnico. Sin embargo, al director técnico en sí, lo repito, por ser primera vez amonestación, o si no, 0.3 unidad impositiva tributaria. Entonces, recuerden, colegas, si tienen que salir solo en caso fortuito fuerza mayor, obviamente tienen que registrar su salida en el libro de ocurrencias y el establecimiento tiene que ser cerrados si es que no tienen un químico
farmacéutico asistente que se quede durante su ausencia. Es muy importante esto. Bien. Ahora, de las sanciones al director técnico, el artículo 144 del Decreto Supremo 014 del 2011 dice: sin perjuicio de la sanción que se imponga al establecimiento, se aplicarán sanciones de amonestación o multa al director técnico cuando incumplan lo dispuesto en el presente reglamento conforme al anexo 2, ¿no? O sea, aparte de las sanciones que hemos visto que puede recibir el director técnico, también hay sanciones que se le imponen al establecimiento. ¿Y quién es el responsable del establecimiento? Pues el propietario, que en algunos casos, en caso de farmacia, es el mismo químico farmacéutico, o en caso de boticas es una persona diferente al químico farmacéutico, ¿no? Entonces, ellos también reciben sus sanciones. Las sanciones impuestas al director técnico serán comunicadas al Colegio Químico Farmacéutico. Importante, las sanciones impuestas al director técnico serán comunicadas al Colegio Químico Farmacéutico, así como al establecimiento en el que dicho profesional ejerce el cargo. Asimismo, la autoridad de salud competente remitirá al colegio profesional correspondiente copia de las actas de inspección que contengan presuntas infracciones al presente reglamento por parte del director técnico, a efectos que los citados colegios impongan, de ser el caso, las sanciones de inhabilitación a los profesionales que ejercen el cargo de directores técnicos. Este último artículo de nuestro reglamento se está haciendo efectivo por parte de la Gerencia Regional de Salud. Si encontramos en las inspecciones realizadas sanciones, ¿no?, que les ha caído a algún químico farmacéutico, estos están siendo comunicados al Colegio Químico Farmacéutico. Así que tengan mucho cuidado, colegas, respecto a estas sanciones, porque ya el Colegio Químico Farmacéutico está tomando conocimientos de esta situación. Bien, después que hemos desglosado esta escala de infracciones, acá lo vamos a ver de manera general. En el reglamento, en el Decreto Supremo 014, que es el reglamento de establecimientos farmacéuticos, en el anexo 2 está la escala de infracciones y sanciones al director técnico de los establecimientos farmacéuticos. Entonces vamos a hacer una recapitulación al respecto, ¿no? La infracción número 1 dice: por no presentar los balances de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria o presentarlo fuera de plazo. Y hemos visto que los químicos farmacéuticos, directores técnicos, son los responsables de realizar estos balances, ¿no? En el caso de que sean establecimientos farmacéuticos que manejan estas sustancias controladas que están sujetas a balance, ¿no? Amonestación por ser primera vez y un décimo de unidad impositiva tributaria si es reiterado. La infracción número 2 es por permitir la comercialización a domicilio de productos regulados en el reglamento de estupefacientes, psicotrópicos, otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Ya hemos visto que queda totalmente prohibida la comercialización de psicotrópicos. Muchos establecimientos farmacéuticos que realizan delivery de repente manejan pues psicotrópicos de la lista 4B, ¿no? Como son por ejemplo, el alprazolam, el clonazepam, ¿no?, el bromazepam, así como los precursores, como son la efedrina, pseudoefedrina, ergotamina y ergometrina, ¿no? Todos estos productos que pertenecen a la lista 4B, que son los que mayormente tienen las boticas y farmacias, aparte también pues de los estupefacientes de la lista 2A, psicotrópicos de 3A, 3B y 3C, que son los de balance. Estos no se permite la venta de delivery de estos productos, ¿no? El director técnico que permita esto, una amonestación por primera vez y 0.3 unidades impositivas tributarias, caso contrario, ¿no es cierto? La infracción número 3 de esta escala nos dice: por no actualizar los libros oficiales o los registros electrónicos de acuerdo a lo establecido en el reglamento. ¿En qué reglamento? En el Decreto 014, cuando corresponda. Habíamos visto el libro de recetas, cuando es un establecimiento que también realiza preparados magistrales; el libro de control de estupefacientes, cuando maneja estupefacientes; el libro de control de psicotrópicos, cuando maneja psicotrópicos; o el libro de ocurrencias, ¿no? Eso sí lo manejamos todos los establecimientos. Entonces, estos tienen que estar actualizados.
el incumplimiento de esta escala número 3, ¿no? De esta situación, acarrea una amonestación por ser primera vez o un décimo de unidad impositiva tributaria si es por segunda o tercera vez, ¿no? La número 4, la infracción número 4 nos dice por dispensar o expender una receta con fecha de expiración vencida, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los requisitos que debe tener una receta y ahí que esta receta tiene que tener la fecha de inicio de la receta y además la fecha de caducidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que revisar nosotros los químicos farmacéuticos la receta para ver que estamos entregando productos en una receta que está actualizada, que está al día, que no está vencida, porque esta receta tiene que tener una fecha de expiración. En la número 5 dice por no notificar las sospechas de reacciones adversas e incidentes adversos graves de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, ¿no? Esto ya hemos visto, es muy poco lo que se realiza esto en la oficina farmacéutica particular. Generalmente se da en los hospitales, centros de salud, ¿no? Ellos tienen la hoja de sospecha de reacciones adversas. También una amonestación por ser primera vez o 0.3 unidad impositiva tributaria si es de manera reiterada. La infracción número 6 dice por no encontrarse en el establecimiento farmacéutico durante las horas de funcionamiento del establecimiento sin estar registrado en el libro de ocurrencias o sin dejar al profesional químico farmacéutico asistente. Ya hemos visto entonces, hemos hablado un poquito, no, más o menos o bastante hemos hablado de esto, ¿no? Que la salida del químico farmacéutico director técnico de su establecimiento tiene que ser por caso fortuito o fuerza mayor. Esta tiene que estar registrada en su libro de ocurrencias y solamente si es que el establecimiento tiene un químico farmacéutico asistente podría continuar abierto y seguir funcionando. De lo contrario, ante la ausencia del director técnico, el establecimiento debería estar cerrado. Por ser la primera vez una amonestación o si no 0.3 unidades impositivas tributarias, ¿no? Bueno, colegas, esto ha sido de manera rápida. Espero que lo hayan entendido. Estoy a disposición para que tengan cualquier pregunta que deseen para poder absolverlas. A ver, tengo acá una pregunta que me dice, en caso de droguería se tiene que solicitar receta. Las droguerías no atienden a público, no atienden con recetas. Se refiere cuando presentan balance, ¿cierto? Las droguerías cuando presentan balance, ¿no? En su balance ellos, su ingreso de sus productos que están sujetos a balance. Empezamos. Las droguerías presentan balance de la lista 2A, de la lista 3A, de la lista 3B, de la lista 3C y de la lista 4B. O sea, presentan balance tanto de las sustancias que se atienden con receta médica especial como los psicotrópicos de la 4B que se atienden con receta médica común, ¿no? ¿Y cómo sustentan su ingreso? Su ingreso se sustentan con sus facturas de venta. Las droguerías compran de otra droguería posiblemente o directamente de un laboratorio. ¿Cómo sustentan su ingreso? Con sus facturas, porque ellos no atienden al público. Ellos no lo van a atender con una receta, ¿no? Y sustentan sus salidas con sus mismas facturas que ellos emiten de venta, sus facturas de venta a establecimientos farmacéuticos. Su salida con las facturas a determinados establecimientos farmacéuticos y sus ingresos también con las facturas que reciben el producto de otras droguerías o laboratorios. A ver, ¿cuándo se presenta el balance? A ver, cuando se presenta el balance o reportes antes del... me preguntan cuándo se presenta el balance
o reporte antes del trimestre o después de los 15 del mes siguiente. A ver, el balance, el balance se presenta, es cada 3 meses, ¿no? Por ejemplo, el primer balance de cada año correspondería a los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Hasta el 31 de marzo, ese 31 de marzo hace su corte realiza su balance. Este balance se presenta a partir del 1 de abril hasta el 15 de abril. Tiene esos 15 días para que presente su balance, ¿no? Si lo presenta el 1 de abril, perfecto, muy bien. Primero, o 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, hasta el 15 de abril máximo. Si lo presenta al día siguiente, el 16 de abril, ya está fuera de fecha, ¿no? Y hemos visto una amonestación por no presentar, o una infracción por no presentar su balance o presentarlo fuera de los plazos establecidos, ¿no? Entonces, no quiere decir que después de los 15 días del siguiente mes, no, sino dentro de los 15 días, lo más pronto posible. Por pandemia se ha estado usando la receta de psicotrópicos como alprazolam, clonazepam en foto. ¿Hasta cuándo podrá tener validez? Si bien es cierto, se ha estado utilizando de esta manera, en realidad salió un comunicado de DIGEMIT en el cual indicaba que se podían atender las recetas de manera virtual, le llamaron ellos, pero solamente para el caso de sustancias que se utilizan con receta médica especial, como el caso de fentanilo, petidina, oxicodona, etcétera, ¿no? No hablaba nada respecto a los psicotrópicos, ¿no? Como el caso de alprazolam, de azepam. Sin embargo, muchos establecimientos o muchos médicos han estado trabajando de manera remota y han estado emitiendo sus recetas de esta manera. ¿Qué hacían? Le enviaban al paciente, no sé, una foto a su WhatsApp, a su teléfono, y el paciente se acercaba al establecimiento farmacéutico con el print de esa foto, ¿no? Ahora, seguimos en estado de emergencia. Mientras estemos en estado de emergencia, posiblemente los médicos van a seguir utilizando esta situación. Ahora, el químico farmacéutico tiene que pedirle al paciente que trae su receta de esta manera, que se lo pase a su WhatsApp, para que el químico farmacéutico tenga un archivo con las recetas de esta manera, con las recetas virtuales. Porque es diferente a que el paciente traiga una copia. De repente el médico le mandó por WhatsApp su receta y el paciente saque una copia y le traiga la copia al establecimiento, ¿no? Entonces esto sería incontrolable porque el paciente de repente va a seguir sacando copias, porque es muy cierto que algunos médicos no colocan la fecha en las recetas, ¿no? Si la receta tiene fecha, perfecto, ¿no? Como debe ser. Entonces solamente la atendemos en los tiempos que la receta, Mami, lo miras, ahorita vengo, voy a la Katy. ¿no? A ver, continuamos. Claro, puede ser también con guías de remisión para sustentar en el caso de droguería. Sí, los ingresos o salidas de este tipo de productos para realizar su balance también se sustentan con guías de remisión, no hay ningún problema. Acá hay una pregunta de Soledad, me dice que es obligatorio tener el libro de estupefacientes en una botica. Vamos a aclarar unos puntos acá. Libro de psicotrópicos para psicotrópicos, que pueden ser de balance, como son los de la lista 3A, 3B o 3C, o pueden ser aquellos que se venden con receta médica común, como es el caso del alprazolam, diazepam, bromazepam, ¿no? Y los precursores, como hemos visto, efedrina, pseudoefedrina, ergometrina y ergotamina, ¿no? Son libros de psicotrópicos, entonces una botica a veces maneja estos productos, tiene que tener su libro de psicotrópicos para que registre en el libro y tiene que tener su archivo de recetas porque estos productos se tienen con receta médica original y retenida, ¿no? Ahora, el caso del libro de estupefacientes. A veces muchas boticas no manejan los estupefacientes de balance, ¿no? De la lista 3A, 3B y 3C.
Sin embargo, ya a veces desconocemos algunos químicos farmacéuticos que manejan la codeína, como en el caso del Codiprom y Codiprom expectorante y otros jarabes para la tos que contienen codeína. La codeína es un estupefaciente de la lista 2B y 4A. Sin embargo, es un estupefaciente que se atiende con receta médica común, la misma que con la que se atienden los psicotrópicos, ¿no? La receta médica tiene que ser retenida y tiene que ser registrado en el libro correspondiente. Si la codeína es un estupefaciente, tiene que ser registrado en el libro de estupefacientes. Si el establecimiento maneja Codiprom, Codiprom expectorante u otras que contengan codeína, entonces debe tener su libro de estupefacientes para registrar esos productos. ¿Qué se tiene que hacer? Me preguntan cuando los productos psicotrópicos y o estupefacientes se quedan en stock cero y los dueños decidan no comprar más de estos tipos de medicamentos. ¿Se informa a la UFREMIN o basta con colocar cero en el balance presentado? Bien. Si tiene stock cero, presente su balance en stock cero, ¿no? Ingreso cero, salida cero, stock actual cero. Y si el establecimiento ya no va a comercializar estos productos que están sujetos a balance, comuníquelo a nosotros, a la UFREMI, a la UFREMI de la Gerencia Regional de Salud, comuníquelo para que lo saquemos del sistema. Porque hay muchos establecimientos que, por ejemplo, me mandaron su balance de primer trimestre, ¿no? Stock, ¿no? Queda su stock. En el siguiente mes quedaron en stock cero. En el siguiente trimestre no mandan su balance, ¿no? Nosotros no sabemos si han comprado nuevamente el producto, si han vendido, no lo han comprado, no lo han vendido. Ellos simplemente dicen, como no han mandado el primer trimestre en stock cero y en el segundo trimestre no han manejado nada, 000, entonces no mandan. Pero nosotros eso no sabemos, porque no sabemos si han vuelto a comprar el producto, si han vendido o no han vendido. Entonces, si van a seguir vendiendo, o sea, presenten nuevamente su balance en stock cero. Y si ya no van a vender, pues comuniquen y digan que el establecimiento va a dejar de comercializar estos productos para que nosotros los saquemos del sistema. Porque si nosotros vemos que está en nuestro sistema, ¿no? de establecimientos que envían balances, están en nuestro sistema y no nos han enviado, nosotros vamos a pensar que no está presentando balance y el director técnico se va a hacer acreedor a una infracción, ¿no? O amonestación. Por eso es importante que comuniquen que ya no van a manejar, o si van a seguir manejando y tienen stock cero, tienen que comunicar en stock cero. A ver, Carla Cuña nos dice, si abro una farmacia, tengo que contratar por ley a un químico farmacéutico asistente. Pregunto porque de vez que voy a ciertas boticas solo hay técnicos y no veo al químico farmacéutico. Si abres una farmacia, y si la farmacia, por ejemplo, tiene un turno de 7 de la mañana a 7 de la noche, durante ese horario tiene que haber un químico farmacéutico. Posiblemente si el establecimiento va a atender 16 horas, puede ser que las primeras 8 horas esté el químico farmacéutico director técnico y en las siguientes horas el químico farmacéutico asistente. O de repente colocan en el establecimiento el químico farmacéutico director técnico que de repente va a trabajar las 12 horas. Si le colocan que va a trabajar las 12 horas y si es aceptado para la apertura de esta farmacia, significa que ese químico farmacéutico tiene que estar las 12 horas que dice su autorización de funcionamiento. Ahora, como me dice que voy a ciertas boticas, solo hay técnicos y no veo químicos, es cierto, es cierto. Por eso cuando nosotros encontramos en nuestras inspecciones, nos dirigimos a un establecimiento farmacéutico y encontramos solamente al técnico, entonces ahí va tanto la infracción o la observación por estar ausente del químico farmacéutico, va tanto al establecimiento, ¿no? que se hace responsable es el propietario o representante legal, cuya infracción o multa sería 1.5 de la UIT, como
como al director técnico. Claro que es un poco menos también al director técnico, porque no lo encontramos en el establecimiento, ¿no? Por eso es importante, si ustedes tienen conocimiento de alguna farmacia, botica, saben ustedes que nunca está acá químico farmacéutico, que hagan una denuncia. Las denuncias son anónimas, ¿no? Las denuncias son anónimas a la UFREMIT para que nosotros podamos programar una visita a esos establecimientos que son conocidos, que nunca está el químico farmacéutico, para realizar las inspecciones correspondientes. Buenas noches. Con la lista de genéricos obligatorios, o sea, estamos obligados a manejar controlados, me preguntan, ¿no? Con la lista de genéricos obligatoria, estamos obligados a manejar controlados. Sí, es cierto. En la lista, en el decreto de urgencia, hay una lista de productos genéricos y en esa lista hay psicotrópicos de la ISA 4B. Entonces, partiendo de que el establecimiento, por este decreto de urgencia 007 de 2000, no recuerdo el año, pero el decreto de urgencia 0017,